contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Nos sentamos. Muchas veces en la vida de apostolado y también en la vida común de todos los días, creemos que cuando hacemos una obra buena, por ejemplo, atender a un enfermo o ayudar a una persona necesitada o cualquier obra de caridad o de misericordia, pensamos que nos van a retribuir con un agradecimiento, con un aplauso, con un elogio, etc. Y eso es sería lo más lógico, pero es lo menos común, lo más raro. Lo más raro es el agradecimiento. Al contrario, lo más común es o la crítica, o el desagradecimiento, o el vacío, o la indiferencia total, cuando no el insulto, etc. Aquí vemos Jesús curando a una señora que hacía 18 años que estaba enferma, poseída de un espíritu del demonio, y estaba completamente encorvada. Imagínense una señora con bastón, encorvada en esa época, con todas las dificultades para trasladarse. Seguramente era conocida allí en la sinagoga, y de pronto Jesús, al verla, la llama y le dice: mujer, estás sanada de tu enfermedad. Le pone las manos y enseguida la persona se endereza. ¿Y cuál fue la reacción del jefe de la sinagoga? Fue indignación, indignado porque Jesús había sanado en sábado. Y ahí él dice a la multitud, o grita a la multitud: los días de trabajo son 6, vengan durante esos días y no en sábado. O sea, él tuvo una reacción completamente contraria, de indignación con el gran milagro que Jesús había hecho. Quizás por envidia lo hizo, porque él podría haberlo hecho, porque también los sacerdotes hacían milagros, ponían las manos y curaban, y quizás querría él ser el centro de la situación y no Jesús. Pero uno ve toda el espíritu de envidia, el espíritu de comparación, el odio hacia el otro, en vez de la admiración, en vez del encanto y en ponerse a las órdenes de Jesús. Y ahí Jesús le responde fuerte, dice: hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, desata el buey o el burro para darle agua, etc. Entonces, ese es un punto importante para nuestra vida espiritual y vida de apostolado. Cuando tenemos que hacer el bien, tenemos que hacer alguna obra de misericordia, hagámosla por la mayor gloria de Dios, por la mayor santificación o ayuda al otro, pero no la hagamos pensando en que nos van a hacer alguna retribución. Primero, porque lo principal es la gloria de Dios y la ayuda al otro. Lo otro es completamente secundario, ¿no? Para uno. Pero no erremos nuestro camino pensando eso, y que por eso pensando que nos van a retribuir con aplausos, y mucha gente por pensar así después no continúa las obras de bien. Dice: no, otra vez voy a hacer, me van a retribuir con una crítica, con un insulto, entonces la persona deja. Entonces ahí no, al contrario, nosotros hay que seguir hasta el fin las obras de apostolado, las obras de misericordia,
por la mayor gloria de Dios y por la santificación del prójimo. Bueno, es así lo que San Pablo, con otras palabras, habla de cómo debemos comportarnos. Dice, sean ustedes mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, etc. Y ahí dice de abstenerse de todo tipo de impureza, de avaricia, lujuria. Y recalca mucho todo lo que es el pecado de la carne. Ese pecado de la impureza, de la falta de castidad, es un pecado que lleva muchísimas almas al infierno, que es lo que la Virgen le mostró a los pastorcitos en Fátima, por la inmoralidad en las costumbres. El fundador nuestro, Monsieur John Clark, da siempre una imagen sobre cómo mantener la pureza. Él dice, es como un hombre, una persona puesta sobre una esfera muy lisa, una esfera, vamos a poner, de cristal, de vidrio, y sobre un piso también muy liso, también como si fuese un cristal. La persona que está encima de la esfera no puede moverse ni para un lado ni para el otro, ni mover un dedo, porque enseguida resbala y la esfera rueda y la persona va al piso. Así también la pureza. No debemos de dar ninguna concesión al pecado de impureza, porque cualquier concesión, cualquier mirada, cualquier deseo, cualquier pensamiento, luego nos lleva a las peores cosas, las peores consecuencias de actos cada vez peores. Es una cadena de catástrofes que le pasa a la persona por ceder un instante en una mirada o en un pensamiento o en un deseo o en una publicación impura. Entonces aquí tenemos que siempre tener la mayor vigilancia. Como dice San Pablo, en cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se los mencione entre ustedes como conviene a los santos. Los santos son las personas que están en estado de gracia. Dice, y sépanlos bien que ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro, que es una idolatría, tendrán parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios, o sea, en el cielo. Entonces, pidamos mucho a la Virgen siempre hacer lo que dice el Salmo. Vamos como los hijos de la luz, o sea, abandonar todo espíritu carnal, abandonar toda impureza, toda avaricia, y eso nos va a dar la mayor libertad de espíritu para amar a Dios, porque todos esos pecados esclavizan, todos esos pecados producen la adicción, y la adicción produce la persona queda esclava del pecado. Entonces dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en el camino de los pecadores, sino que se complace en la ley del Señor y la medita día y noche. Eso va a traer la paz de conciencia, la paz de alma y la felicidad de espíritu. Dice, los malvados son como la paja que lleva el viento. O sea, dice, pero el camino de los justos, dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen y a San José. San José, el esposo castísimo de la Santísima Virgen, que él fue el que cuidó a la Sagrada Familia, el varón fuerte que cuidó a la Santísima Virgen y a Jesús. También pidamos a él que nos cuide de caer en el pecado de impureza, que nos quiere llevar al infierno. Pidamos a la Santísima Virgen, Madre castísima,
también que nos cure, que nos proteja de ese pecado. Ave María Purísima.